Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe en este precioso día también. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu y que nos ayude a entender su mensaje. Hoy, como siempre, vamos a tratar de reflexionar sobre un texto que es de suma importancia. Un texto que debería ayudarnos a entender cuál es el camino correcto, ¿verdad? Porque desgraciadamente no es muy fácil de distinguir. Y enseguida vamos a verlo por qué digo esto, ¿verdad? La reflexión que hoy vamos a tratar de entender está titulada Una lección solemne. Este es su título original, ¿verdad? Por lo tanto, eso quiere decir que Dios nos quiere enseñar cuestiones de suma importancia y que debemos de prestar toda nuestra atención porque son vitales. Vamos a ver de qué nos quiere hablar nuestro Dios hoy. El triste destino de las 5 vírgenes insensatas, presentado en la parábola de las 10 vírgenes, se registra para advertir a aquellos que mientras profesan la fe de Cristo, es decir, mientras están en la iglesia, ¿verdad? Mientras profesan la fe de Cristo, se han vuelto fríos y reincidentes. Y eso es muy interesante porque dice se han vuelto fríos y reincidentes. ¿Qué es lo que quiere decir? Fríos y reincidentes. Fríos porque probablemente llevan mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y que la espera pues se les hace larga. Y han perdido el amor de Dios. Cuando decimos que han perdido el amor de Dios, en realidad nos habla de esta conexión vital con su espíritu, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos en nosotros este amor de Dios, ¿verdad? Y solamente así se puede uno volver frío cuando pierde la conexión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice y reincidentes. Por eso digo que hemos perdido la conexión, porque dice reincidentes, es decir, rechazando la conexión o la reconexión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Rechazando el mensaje, la luz, que Dios en realidad quiere traer para refrescar, ¿verdad? Esta condición, ¿verdad? Recolocar en el camino correcto. Y vamos a tratar de entender esto porque el texto de hoy nos lo va a ir explicando paso a paso. Vamos a ver si podemos entender qué es lo que en realidad nos quiere transmitir nuestro Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el peligro de esta condición, de esta situación, de esta realidad, ¿verdad? De nuestra vida. Las 5 vírgenes insensatas representan al descuidado, indolente y satisfecho maestro de religión. Cuando dice maestro de religión, ya lo dijimos antes, ¿verdad? No, uno llega frío porque por la espera, ¿verdad? Esto quiere decir que lleva tiempo en la iglesia, 20, 30, 40, 50 años, 60 años, ¿verdad? Y por la espera se vuelve frío, ¿verdad? Y claro, al tener tanto tiempo en la iglesia, pues se vuelve maestro de religión, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta también que todos debemos de ser maestros de religión, en realidad, ¿verdad? Estamos llamados a proclamar el Evangelio. Por lo tanto, todos deberíamos de ser maestros de religión. Sin embargo, vamos a ver de por qué decimos de estas personas que llevan tiempo, ¿verdad? Que la espera se les hace larga y que están durmiendo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, porque por eso dice al descuidado, indolente y satisfecho, ¿verdad?
porque cree que su vida está en conformidad con el carácter de Dios y pues se duerme, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Y es así como se vuelve frío y reincidente, porque el Espíritu de Dios en realidad constantemente, paso a paso, nos trae luz, ¿verdad? Para mantenernos calientes, mantenernos en la obra, ¿verdad? Fijaos, tienen una tranquila expectativa de entrar en el cielo en algún momento, ¿verdad? Eso también dice que no entiende muy bien las profecías, porque dice, tiene expectativa de entrar en el cielo en algún momento. El auténtico maestro de Dios conoce la profecía, entiende los tiempos, sabe en qué momento está, ¿verdad? Pero fijaos aquí la clave. Al menos para mí, esta es la clave, pero el texto también la coloca como la clave. Pero no han purificado sus almas obedeciendo a la verdad. ¿Y cómo es posible que ocurra esto? Cuando uno es maestro, cuando uno lleva tanto tiempo, ¿cómo es posible que no entienda que tiene que purificar sus almas? ¿Qué es lo que está pasando? Pues venimos desde hace unas cuantas reflexiones atrás, ¿verdad? Venimos tratando de entender precisamente este asunto, ¿verdad? La purificación del alma. Llevamos un tiempo que estamos tratando, reflexión tras reflexión, este asunto. Sin embargo, nos dice que aquí este maestro, ¿verdad?, pues no ha purificado sus almas obedeciendo a la verdad. Esto quiere decir que no ha entendido la obra de nuestro Redentor. No ha entendido Daniel 8:14, ¿verdad? Y no ha entendido el propósito que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Por eso llega y dice de este tipo de maestro, no han purificado sus almas obedeciendo la verdad. Y vamos a tratar de hacer un pequeño repaso para atrás a ver qué es lo que no ha entendido este maestro de haber llegado a esta condición, ¿verdad? Fijaos, pero ahora se enseña en gran medida la doctrina de que el Evangelio de Cristo ha invalidado la ley de Dios. Pero no lo dice directamente, ¿verdad? No lo dice. Esto trasciende según la doctrina que predica. Y fijaos, que han invalidado la ley de Dios, que al creer nos liberamos de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas, que Cristo condenó tan implacablemente, ¿verdad? Y al final dice, al final del texto, si os fijáis, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, y aquí atentos, que Dios dice que yo también aborrezco. Esto lo está diciendo Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que aborrece Dios? Que al creer, Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero vamos a ver si este maestro ha entendido bien el querer y el hacer que Dios nos dice, ¿verdad? Fijaos, entonces, si este gran e infinito sacrificio se ha hecho en nuestro nombre, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo? Decimos, creed en Cristo. ¿Y eso es todo? Si no tenemos la fe que trabaja por amor, ¿verdad?, y purifica el alma de toda mancha de pecado, entonces tenemos una fe espuria, falsa, ¿verdad? Cristo no es el ministro del pecado. Y no entendemos muy bien este asunto. Ese es un gravísimo problema que no lo entendemos, ¿verdad? Nosotros creemos que podemos vivir de cualquier manera. Y fijaos que dice, la ley es la gran norma que medirá el carácter de cada hombre. Mientras que nuestra salvación depende totalmente de Jesús, tenemos un trabajo que hacer para que podamos ser salvados.
Pero claro, esto es incompatible con este evangelio de los Nicolaitas que simplemente dice que solamente tenemos que creer porque Dios obra tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Y no entiende que tenemos un trabajo que hacer para que podamos ser salvos. Y no solo que no entiende esto, sino que aquel que procura entender este mensaje lo culpa de como que si el hombre trata de salvarse a sí mismo, ¿verdad? Y eso simplemente delata de que no ha entendido el mensaje de lo escrito está. Desgraciadamente, ¿verdad? El apóstol dice, trabaja en tu propia salvación con temor y temblor. ¿Qué dice? Trabaja en tu propia salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que obra en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, pero aquí nuestro maestro es selectivo, ¿verdad? Porque él se queda solamente con la segunda parte del texto, pero no se lleva la primera, ¿verdad? Dice, trabaja en tu propia salvación con temor y temblor. Y la segunda parte dice, porque Dios es el que obra en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, cuando eres selectivo y solo te quedas con la segunda parte, pues está claro que eres selectivo y que te estás equivocando en comprender este querer y hacer de Dios. Pero vamos a desmenuzarlo, vamos a ver si entendemos exactamente qué es lo que el apóstol y qué es lo que Dios a través del apóstol nos quiere enseñar. Fijaos, el trabajo que debemos hacer no es independiente de lo que Dios debe hacer, sino un trabajo de cooperación con Dios. Claro, cuando tú no entiendes eso y simplemente dices, no, con creer, luego Dios obra en mí tanto el querer como el hacer, pero no entiendes que este es un trabajo de cooperación, ¿verdad? No entiendes cuál es la parte que te corresponde a ti, entonces llegas a equivocarte y estás predicando el evangelio que nuestro Dios tanto odia, porque este en realidad es el evangelio de Satanás en Edén. ¿Entendemos? Es un falso evangelio, ¿sí? El poder y la gracia de Dios deben ser introducidos en el corazón por el trabajador divino, por el Espíritu Santo. Pero algunos se desvían aquí, afirmando que el hombre tiene un trabajo que hacer que es totalmente independiente de cualquier trabajo de Dios. Claro, falso, ¿verdad? Porque uno no trabaja solo. El que trabaja solo no puede. Y pronto se irá dando cuenta que no puede. Claro, cuando se da cuenta que no puede, ¿qué es lo que dice? No, Dios obra tanto el querer como el hacer. Y punto. ¿Qué es lo que le falta a esta persona? La conexión con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esta es la parte que él no entiende y que en realidad coloca sobre Dios la responsabilidad que le corresponde también a él, ¿verdad? No es solamente el trabajo del Espíritu Santo, sino que es un trabajo de cooperación, lo leímos antes, ¿verdad? Otra clase toma el otro extremo y dice que el hombre está libre de toda obligación porque Dios hace todo el trabajo, tanto el querer como el hacer. El hombre, no sé cómo, pero siempre escoge los extremos y no entiende el auténtico mensaje que Dios nos quiere transmitir, ¿verdad? Pero el verdadero fundamento es que la voluntad humana debe ser sometida a la voluntad divina. La voluntad del hombre no debe ser forzada a cooperar con las agencias divinas, sino que debe ser sometida voluntariamente. Claro, esto requiere un trabajo por nuestra parte, ¿verdad? Una atención, un esfuerzo. El hombre no tiene poder para lograr su propia salvación. Y claro, él cuando lee esto, este maestro, entiende que no, yo no puedo hacer nada. Y no entiende que en realidad el hombre, desprovisto del poder del Espíritu Santo, no tiene en sí capacidad para hacer nada. Y no entiende
que precisamente la obra de Cristo fue colocar a nuestra disposición el poder de su Espíritu, y que junto en este trabajo de cooperación, el hombre puede ser vencedor. Por eso Cristo es nuestro ejemplo. ¿Y qué tipo de ejemplo es? Cuando Él obedeció en todo, ¿verdad? ¿A qué nos invita a nosotros? ¿A dejar nuestra responsabilidad y nuestro trabajo solamente sobre el Espíritu Santo? Pues vamos a ver que cuando pensamos esto, estamos profundamente equivocados. La salvación debe ser el resultado de la cooperación con el poder divino. Y fijaos aquí, y Dios no hará por el hombre lo que puede hacer por sí mismo. El hombre depende totalmente de la gracia de Cristo, del Espíritu Santo, de su Espíritu, ¿verdad? No tiene el poder de dar un paso en la dirección de Cristo solo cuando el Espíritu de Dios lo atrae. El Espíritu Santo está atrayendo continuamente el alma y continuará atrayendo hasta que por una negativa persistente el pecador entristece al tierno mensajero de Dios y lo abandona. Y cuando lo abandona, ay de nosotros, ¿verdad? El Espíritu de Dios no está comisionado para hacer nuestra parte del trabajo. Y eso es lo que nuestro maestro no entiende, ¿verdad? Él cree que Dios obrará en él el querer y el hacer según él quiere, porque él no quiere trabajar ni quiere entender este mensaje, ¿verdad? Sino que él en realidad quiere utilizar al Espíritu de Dios para que haga en él lo que él no quiere hacer. Eso es lo que está haciendo en realidad, ¿verdad? El Espíritu de Dios no está comisionado para hacer nuestra parte del trabajo, ni en el querer, ni en el hacer. Pero claro, nuestro maestro a esto no le gusta. No le gusta porque eso le está diciendo que tiene un trabajo que hacer. Fijaos, es el trabajo del agente humano cooperar con las agencias divinas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que es mi trabajo de estar atento frente al pecado, frente a la tentación, y pedir que el agente divino me dé ese poder para vencer. Pero Dios no obrará a pesar de mí. Fijaos lo que dice el texto a continuación. Pero no es para ser un sustituto. Es decir, Él no hará un trabajo en mi lugar y yo estoy despreocupado, ¿verdad? Pero no es para ser un sustituto para hacer nuestro trabajo, para trabajar a pesar de nuestras resoluciones y acciones, es decir, a pesar de lo que yo decido o cómo vivo, ¿verdad? Y eso no significa que yo puedo vivir en pecado y el Espíritu Santo obrará en mí, porque no he entendido nada entonces. No he entendido que cuando yo peco, el Espíritu Santo se aleja de mí. Se aleja de mí porque el Espíritu Santo y el pecado en el mismo sitio no conviven. No he entendido lo que significa pecado en realidad. ¿Verdad? Fijaos, todo está en juego. ¿Quién lo está diciendo eso? ¿Quién hace esta afirmación? Y pregunta, nuestro Dios nos pregunta, ¿cooperará el agente humano con las agencias divinas, con el Espíritu Santo, con los ángeles, para querer y el hacer? ¿De quién depende el querer y el hacer? ¿Lo entendemos? ¿Cooperará el agente humano? ¿Sobre quién está la responsabilidad? Sobre el hombre, no sobre Dios. Porque nosotros cuando decimos que creed que Dios hace el querer y el hacer, en realidad, si eso no se cumple, si esto no se lleva a cabo, nosotros estamos culpando a Dios porque Él no ha hecho en nosotros la obra. Sin embargo, cuando entendemos el auténtico mensaje, podemos darnos cuenta que aquí Dios nos pregunta, ¿cooperará el agente humano con las agencias divinas para el querer y el hacer? Y si no coopera, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre el agente humano. Nosotros no podemos culpar a Dios. Si nosotros no obramos la parte que nos corresponde, entonces la culpa es mía.
Pero en el otro creer de los nicolaitas, la culpa recae sobre Dios. Y eso es lo que no logramos entender, ¿verdad? Si un hombre pone su voluntad del lado de la voluntad de Dios, entregándose completamente a su voluntad, pero dice entregándose, no es a pesar de lo que yo soy y como soy y de mis decisiones, que no, soy yo el que tengo que entregarme a la voluntad de Dios, dice, y apenas después es cuando Dios obra en mí. ¿Comprendes? Él no obrará antes independientemente de mi voluntad, que no funciona así. Si un hombre pone su voluntad del lado de la voluntad de Dios, entregándose completamente a su voluntad, la basura será limpiada. Vemos apenas después, la basura será limpiada de la puerta del corazón, el desafío del alma será derribado y el final del día de la expiación. Y Jesús entrará en nuestro templo para morar como un huésped bienvenido. Este es el auténtico evangelio bien entendido, el querer y el hacer. ¿Comprendemos? Porque si no, el otro es el evangelio de los nicolaitas. Creed, y ese creed en realidad culpa a Dios de por qué yo soy como soy, ¿verdad? No ha entendido bien, este maestro no ha entendido bien el evangelio, ¿verdad? Y qué pena estar 20, 30, 40, 50 años, 60 años incluso en la iglesia y llegar a esta condición, porque dice, pero no han purificado sus almas obedeciendo a la verdad. ¿Por qué no obedeció a la verdad? Porque él ha esperado que Dios haga algo que es imposible. Él en realidad está pidiendo un milagro. Y lo leímos en reflexiones anteriores. Satanás es lo que está esperando. Que Dios actúe con injusticia. Cosa que no va a pasar. ¿Qué pasará? Que este maestro, si no entiende el auténtico evangelio, morirá. Desgraciadamente. Fijaos. Entienden la teoría de la verdad, pero no tienen una conexión vital con Dios. Y esa es exactamente como lo dice, una conexión vital con Dios. Si falta esta conexión con Dios, por eso se ha vuelto frío. Precisamente por esa conexión vital, ¿verdad? Y reincidente, porque sin el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el hombre? No para de pecar, ¿verdad? Mientras pretende, porque lleva tanto tiempo en la iglesia, pretende que él está en el camino correcto. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia no entender el mensaje de Dios! ¡Qué desgracia! Y encima creyéndose maestro de la ley. Confían en el sentimiento y descuidan la búsqueda de las escrituras. Están satisfechos de caminar en las chispas de su propia leña. Claro, porque como dice, tengo tanto tiempo en la iglesia, me conozco, entiendo la teoría de la verdad, ¿verdad? Pues yo estoy bien. Y esto significa que está caminando en las chispas de su propia leña. Pero si solamente esto le pasaría a él, ¿no? ¿Verdad? Pero es que es penoso cuando él llega a predicar de su propia chispa, ¿verdad? Y la gente lo escucha sin dudar, ¿verdad? Eso es lo peor todavía. Se nos exhorta a ser diligentes, a que hagamos seguro nuestro llamado y elección. Pero estoy muy preocupado, temiendo y sabiendo que hay muchos que profesan la verdad, que no están probando sus vidas y caracteres por la gran norma moral de rectitud de Dios. ¿Por qué no la están probando? Porque están esperando un milagro, ¿verdad? Están esperando una santificación que no se obrará nunca, ¿verdad? Porque no han entendido cómo trabaja Dios. No han entendido el plan de Dios, ¿verdad? Son descuidados.
no tienen el aceite de gracia en sus vasos con sus lámparas. ¿Qué es el aceite de gracia? No tienen al Espíritu Santo, queridos. Y sus vasos, sus templos, son vacíos. No dan luz, eso es lo que está diciendo. Aprecian los pecados ocultos. Esta es una clave importantísima. Aprecian los pecados ocultos, que ningún ojo humano puede ver. Pero Dios sí, porque por eso está desprovisto de esa conexión vital, ¿verdad? Por eso decía al principio, son reincidentes. Rechazan la luz y por eso no paran de andar en pecado, ¿verdad? A pesar de que la gente no lo ve y lo cree que es santo, pero que Dios conoce nuestra vida, ¿verdad? Saben que no son puros y sin mancha, y deben buscar diligentemente a Dios para limpiarse de toda la suciedad de la carne y el espíritu. Y fijaos aquí, algo que Él no quiere entender, perfeccionando la santidad ante los ojos de Dios, no a los hombres, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Hay muchas ideas en el mundo sobre lo que es el pecado. El deísta dice que el pecado es la deshonestidad, la falta de patriotismo, honor y virilidad. Los que tienen poca idea de lo que constituye la religión te dirán que el pecado es el asesinato, el adulterio, el robo y el crimen, cosas que él no hace, ¿verdad? Pero ¿qué define la palabra de Dios? Juan escribe: quien comete pecado también transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Sin la ley no tenemos conocimiento de lo que es el pecado. Atentos aquí, los que no respetan la ley serán engañados por la esperanza de entrar en el cielo. ¿Hemos estado atentos? Los que no respetan la ley, los que están esperando milagros, que alguien obre en ellos lo que ellos no quieren hacer, ¿verdad? Los que no respetan la ley serán engañados por la esperanza de entrar en el cielo. Ojalá fuéramos atentos y haríamos caso al Espíritu de Dios. Le permitiríamos que impresione nuestra mente y que venza de una vez por todas nuestra vanidad, ¿verdad? De ser maestros de la ley. Fijaos aquí, la ley de Dios no solo cubre cada acto de la vida exterior, sino que también penetra en los intentos y propósitos de nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y Dios mira esto, el intento y el propósito del corazón. Y nosotros creemos que esto no lo sabe nadie, pero lo sabe precisamente el que sí tiene que saberlo. Dios sí lo sabe. Delante de los ojos de la gente podemos quedar como santos, ¿verdad? Aparentemente bien, pero que en el corazón nuestro Dios mira los intentos y los propósitos. Y eso es fundamental. El que no se somete a las exigencias de la ley de Dios se pone por encima de Dios. Ojalá entenderíamos esto, queridos. Porque eso es lo que esta doctrina de los nicolaitas, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Nosotros, es como que nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ese querer y hacer falso que solo está en nuestra mente y que no entendemos que tenemos que trabajar, cooperar con el Espíritu de Dios para vencer el pecado, para obedecer la ley. ¿Comprendemos? Y cuando nosotros esperamos un milagro, en realidad es ponernos por encima de Dios y decirle a Dios: ahora tienes que obrar en mi santificación porque tú lo has dicho.
Y no entendemos ese querer y hacer. No entendemos el mecanismo. Por eso actuamos como actuamos. Rompe con el imperio del derecho de Dios y se vuelve desleal. ¿Y cuando se vuelve desleal, qué ocurre? Predica un falso mensaje, un falso evangelio. Eso es lo que está pasando. Como lo hizo el gran engañador en el principio. Ojalá que algunos que dicen ser guardianes de los mandamientos pudieran ver cómo sus casos están en el registro de arriba. O que todos los que no cumplen con los principios de la justicia se dieron cuenta de que no cumplen con los amplios y trascendentales reclamos de la ley de Dios sobre ellos. El arrepentimiento por el pecado es el primer paso en la conversión, pero es que su vanidad no le permite. Ese es el problema. Él es el maestro y él no peca. ¿Cómo va a pedir perdón? ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Verdad? Ese es el problema. El arrepentimiento, atentos aquí, es un odio intenso al pecado en todas sus formas. Pero ¿cómo va a tener odio intenso al pecado cuando él está esperando una falsa fe y un falso querer y hacer por parte de Dios? ¿Cómo va a odiar el pecado? ¿Verdad? Cuando él exige en su vida un milagro, en realidad. El fariseísmo permite la autocomplacencia. El fariseísmo permite la autocomplacencia. Y los que son santurrones parecen tener una forma de piedad, pero en el fondo son corruptos. Pueden hablar de su esperanza en el cielo cuando de hecho no han dado el primer paso hacia el cielo. ¿Y han pasado tanto tiempo en la iglesia para nada? Qué pena, ¿no? Qué desgracia, ¿verdad? No estamos bajo un sistema de meros requisitos, mera justicia y un rigor insolidario. La pena de transgredir la ley ha recaído sobre nuestro sustituto y fianza. Ya hemos tratado esto, no me voy a parar porque hay tanta cosa que decir, ¿verdad? Y en esta ocasión no me voy a parar sobre esto. El que entiende, entiende, y el que no quiere entender, pues es su decisión. Y fijaos lo que dice aquí. Y durante un tiempo ha sido suspendida. ¿Qué ha sido suspendida? La pena. Durante un tiempo ha sido suspendida la pena. ¿Por qué? Porque si no obedece, esa pena recaerá al final del tiempo sobre él. Hay que entender muy bien la obra del santuario, ¿verdad? Hay que entender muy bien la obra del santuario y entender muy bien el día de la expiación y el templo será purificado, ¿verdad? Y durante un tiempo ha sido suspendida para que los culpables no sientan su peso. Pero el objeto de esta suspensión no es enseñarnos que sus exigencias han terminado, sus exacciones dejadas de lado, sino atraernos a la santidad, a la obediencia. ¿Pero ha entendido el maestro de Israel esto? Pues no lo ha entendido, porque por eso predica este evangelio de creed y que Dios hará el querer y el hacer, ¿verdad? Si lo hubiese entendido, no puede predicar lo que está predicando, ¿verdad? No se cambia nada, excepto la manera de llevar a los hombres a obedecer la ley. A obedecer la ley. Debemos obedecer sus demandas. ¿Quién dice esto? No lo digo yo, querido.
No lo digo yo, está escrito. Depende de ti lo que eliges. El primer paso hacia la obediencia es el arrepentimiento, pero cuesta mucho decir me he equivocado. Claro, cuesta mucho, la vanidad puede con nosotros. Cuesta mucho. Debemos ver la excelencia de sus exigencias al contemplar el mal de la desobediencia. Es que no entendemos lo que el pecado, el destrozo que hace contra nosotros y contra nuestro Dios. No entendemos esto en realidad. El que está verdaderamente arrepentido, el que está regenerado, odia el pecado. ¿Y dónde cabe este odio al pecado en esta creencia de los nicolaitas? Que Dios hará el querer y el hacer a pesar de mí, ¿verdad? Yo puedo vivir tranquilamente, yo he aceptado a Cristo, puedo creer y ya ahí ya es el trabajo de Dios, ¿verdad? Y si no lo hace, culpable él, ¿verdad? Yo no tengo ninguna responsabilidad. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia no entender el mensaje de Dios! Toda clase, fijaos, vuelvo a leer la frase, el que está verdaderamente arrepentido, el que está regenerado, odia el pecado. Toda clase de egoísmo es angustioso para él. Angustioso, dice. ¿Es esa la forma de vivir? ¿Es así como vivo yo mi vida, estando atento a todo tipo de tentación y a todo tipo de pecado en mi vida? ¿O vivo suelto, descuidado y despreocupado porque total es Dios el que hace el querer y el hacer? ¿Verdad? Fijaos, pero aquellos que no son más que cristianos superficiales buscan exaltarse a sí mismo despreciando a los demás. Claro, se sube al púlpito y dice lo que le viene. Porque claro, él sí ha entendido el Evangelio, ¿verdad? Y todos los demás están errados, ¿verdad? Y los culpa de sus propios miedos y de su propia vanidad. ¡Qué pena! ¡Qué desgracia! Cuanto más claras sean las opiniones sobre el carácter de Cristo, más humildes serán nuestras opiniones sobre el yo. Como Job, Isaías, Daniel, David y Pablo, sentiremos que nuestra belleza se convierte en corrupción. No vemos nada bueno en nosotros. Somos desgraciados pecadores que necesitamos del poder de Dios en nuestra vida, de profundo entendimiento de la voluntad de Dios, queridos. Los que son representados por las vírgenes insensatas no tienen el sentido de su propia indignidad. No tienen aceite en sus vasos con sus lámparas. ¿Qué es lo que no tienen? Al Espíritu Santo en su templo, ¿verdad? Están desprovistos del Espíritu Santo y andan en su propia chispa. Ya lo leímos antes. Los mismos principios de verdad se presentan en la parábola de los dos constructores, uno construido sobre la roca y el otro sobre la arena. Jesús dice: cualquiera que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Y todo aquel que oiga estas palabras mías, y no las ponga en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes,
y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa, y cayó, y fue grande su caída. No es una cuestión de poca importancia para nosotros cómo escuchamos y cómo tratamos la verdad de Dios. Malentender la verdad o dejar de apreciarla porque no apreciamos la luz que nos llega será construir sobre la arena. Espero haber entendido bien este mensaje, mis queridos hermanos. Porque hay quien culpan a otros de sus propios miedos, de sus propias incomprensiones, de su propia falta de entendimiento, ¿verdad? Malentender la verdad o dejar de apreciarla porque no apreciamos la luz que nos llega, porque no viene como nosotros queremos, ¿verdad? Será construir sobre la arena. El constructor sabio edifica sobre la roca Cristo Jesús. No importa cuál sea el inconveniente. No se basa en el mérito humano, sino en el divino, aceptando la justicia de Cristo como suya y como su única esperanza de salvación. El constructor necio que construyó sobre la arena y por su descuido o prejuicio o por los engaños del corazón natural, ¿verdad?, pecaminoso, abriga un espíritu de justicia propia y coloca la sabiduría humana en el lugar donde la sabiduría de Dios debería tener la supremacía. Y qué terribles son las consecuencias. Hay muchos constructores imprudentes, y cuando la tormenta de la tentación llega y los golpea, se hace evidente que su base es solo arena deslizante. Quedan en tiniebla densa, sin fe, sin principios y sin fundamento. Las 5 vírgenes insensatas tenían un interés real en el Evangelio. Las 5 vírgenes insensatas tenían un interés real en el Evangelio. Sabían cuál era la norma perfecta de justicia, pero sus energías estaban paralizadas por el amor propio, porque vivían para agradarse y glorificarse a sí mismos, y no tenían el aceite de la gracia en sus vasijas para llenar sus lámparas. ¿Entendemos el problema de fondo, queridos hermanos? ¿Entendemos el problema de fondo? A menudo se sentían angustiados por el enemigo que conocía su debilidad y colocaba ante ellos oscuridad en apariencia de luz. ¿Entendemos la trampa? ¿Verdad? El enemigo nos coloca ante nosotros oscuridad en apariencia de luz. Madre mía, una confusión con la verdad, de eso está hablando, ¿verdad? Malentender la verdad en realidad. Eso es oscuridad en apariencia de luz. Es leer la Biblia y no entenderla, ¿verdad? La verdad, una verdad preciosa y vivificante, les pareció no esencial. Claro, porque este evangelio de creer y que Dios hará el querer y el hacer, no los ha hecho dependientes de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Al no entender este mecanismo, no entender el trabajo que tenemos que hacer, y que solamente cuando estoy en la pelea recibo este poder. Pero si yo no estoy en la pelea, si estoy colocando sobre Dios que Él haga esta obra en su totalidad, en realidad no se hace ninguna obra. Solo estoy andando en mi propia chispa, nada más. Y ese camino es el camino de la perdición. La verdad, una verdad preciosa y vivificante, les pareció no esencial. Y Satanás se aprovechó de su ceguera
ignorancia y debilidad de fe, y tuvieron una experiencia fluctuante basada en principios inciertos. Ojalá fuéramos capaces de darnos cuenta de esas verdades y de esas realidades, queridos. Fijaos cómo están, en qué condición están aquellos que sí esperan al esposo. Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como adormecidos, no dormidos, como adormecidos, porque su Señor retrasó su llegada. Pero los sabios se despertaron ante el mensaje de su acercamiento. Esto es una clave sumamente importante, y si miraríamos hoy lo que está pasando y cuántas voces se levantan cada día más, ¿verdad? Podríamos darnos cuenta que este mensaje ya se está dando. Ojalá fuéramos capaces de despertar, ¿verdad? Pero los sabios se despertaron ante el mensaje de su acercamiento y respondieron al mensaje, y su vida espiritual fue reabastecida. Su discernimiento espiritual no había desaparecido del todo. Clave entender esto. Y se pusieron en fila. Mientras se aferraban a la gracia de Cristo, su experiencia religiosa se hizo vigorosa y abundante, y sus afectos se fijaron en las cosas de arriba. Discernían dónde estaba la fuente de su suministro, y apreciaban el amor que Dios les tenía. Aquí quiero que estéis atentos, porque aquí vamos a ver qué es lo que está pasando al final del día de la expiación, cuando se produce el matrimonio, la reconexión de las dos naturalezas. Fijaos, abrieron sus corazones para recibir al Espíritu Santo en su templo, por el cual el amor de Dios se derramó en sus corazones. Lluvia tardía, ¿sí? Es lo mismo. Estamos hablando del mismo evento, ¿sí? Sus luces fueron recortadas y encendidas, y enviaron rayos constantes a la oscuridad moral del mundo. Glorificaron a Dios porque tenían gracia en sus corazones. Al Espíritu Santo en su mente, en su templo, e hicieron la misma obra que su maestro. Hizo antes que ellos. Salieron a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos ha podido ayudar a comprender la auténtica realidad que Dios nos presenta, ¿verdad? El auténtico mensaje que Dios nos envía. Y que podamos darnos cuenta y no quedar engañados, queridos, por falsas creencias que podemos escuchar, ¿verdad? Que se nos transmite. Mi consejo es, mis queridos hermanos, sed como bereanos. No os traguéis todo lo que se os dice. Por favor. Tenéis que entender la historia del pueblo judío. ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo vino? ¿Creéis que esto no se repite? Estáis equivocados. La confusión al final del tiempo será mayor que nunca en toda la historia de la humanidad. Entonces, por favor, no os quedéis con cualquier cosa. Yo escuché este mensaje de los Nicolaitas y estaba mirando la iglesia a ver cómo reacciona. Y nadie decía ni mu. Por favor, abrid la mente, abrid los ojos, entended lo escrito está, mientras todavía queda un poquito de tiempo.
Espero que esta reflexión os haya ayudado, mis queridos hermanos. Que Dios os bendiga, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.